Hola, me llamo Fernando González y soy sumo sacerdote y fundador de la confesión religiosa Wicca Tradición Celtíbera. Quisiera aprovechar este vídeo sobre todo para agradecer a UDIR el que nos facilite con estas jornadas religiosas, el que podamos plantear qué son nuestros cultos, cuál es su origen, qué prácticas comunes o públicas tenemos y qué relación hay con ello en esta sociedad del siglo XXI. Evidentemente, al ser en este caso nuestros cultos de origen ancestral, muy antiguos, precristianos, hay gente que todavía no tiene una base sólida formada de dónde venimos, de quiénes somos y de cuáles son nuestras prácticas. Y esto es lo que voy a tratar de explicar muy resumidamente, porque luego nuestros hermanos y hermanas van a presentar unos vídeos en el que van a detallar mejor qué es esto de la Wicca y qué es la tradición celtíbera. Este culto se inicia a partir de la brujería tradicional por los años 80 del siglo pasado, y desde entonces pues ha mantenido una trayectoria reconstruccionista, sobre todo reconstruccionista, de este culto nuestro, de este culto que se practicó durante miles de años en la península ibérica. Evidentemente no podemos decirnos descendientes directos de un linaje, un presunto linaje que haya podido existir desde la prehistoria hasta ahora, porque sería mentir. Pero sí que podemos decir que estamos revitalizando ese nuevo culto que ahora se llama Wicca, que en realidad no es nuevo, pero sí lo parece a ojos del profano, y que lo único que estamos planteando es el poder practicar nuestras creencias ancestrales, nuestras creencias paganas, precristianas, dentro de una sociedad moderna, sin perder el objetivo de construir y adaptar las viejas tradiciones a este mundo en el que vivimos. Y esto nos ha llevado a dar muchos pasos, a pelear socialmente, culturalmente, en nuestros diferentes países para poder llevarlo a cabo. En el caso de la Wicca, de la tradición celtíbera, evidentemente no venimos de la nada. Tenemos una historia muy antigua que se basa no solo en viejos pronunciamientos teóricos ni en viejas prácticas milenarias quizá perdidas, sino que se basa en unas tradiciones, en unas corrientes que han sobrevivido a los peores años de las religiones dominantes hasta llegar a nuestros días. La palabra Wicca, en concreto, no tiene un origen moderno. Hay quien dice que la hace crearse o utilizarse a partir del siglo XX. No podemos tampoco decir cuándo nace, pero sí podemos tener un tiempo aproximado. Wicca, del indoeuropeo Wicca, es un término que podríamos situar, o que sitúan los historiadores, al principio de este mundo indoeuropeo, que sobre todo se asienta en la Europa occidental, también en parte de Asia y en la cuenca mediterránea. Este culto, esta palabra, el término Wicca, tiene unas raíces polisémicas, pero tiene unas raíces muy fundadas sobre términos religiosos. De hecho, la traducción que podríamos darle sería la de consagración, ofrenda, sacrificio, términos que desde luego no evocan a lo que más tarde la Iglesia cristiana traduciría de ello. Ejemplos tenemos muchos, datos, pese a que parezca que no, también los hay. Entre otros nos podremos basar en los estudios etimológicos, en los diccionarios de etimología especializados, que ya desde Julius Pokorny, Gerhard Köbler, Calvert Watkins, incluso Joseph Bosworth, en el siglo XIX, ya hablan de este término relacionado con dos cosas, con lo religioso y con la magia. Evidentemente, es una palabra que ha trascendido el tiempo, las culturas, las religiones, y ha llegado hasta nosotros, quizás sin notarlo, pero de una forma muy pura.
a lo mejor mezclada con términos negativos, peyorativos, que fue lo que procuró el cristianismo para tratar de competir con las viejas religiones, ajustándola a prácticas malditas, hechicería, mitología del mal que el propio cristianismo crea, como digo, para tratar de competir con las viejas religiones. Hay datos, pues, que desde el proto-indoeuropeo o desde los pueblos indoeuropeos esta palabra tenía un contexto religioso, y nos tenemos que retrotraer al menos hasta el calcolítico, que es cuando esta lengua estaba en pleno uso. Siendo así, ya tenemos un término, el de Wicca, que podemos explicar desde esa época. Evidentemente, carecemos de las fuentes, porque no las había, documentales que pudiesen hablarnos más de ella, pero sí disponemos de este paso, de esta raíz etimológica, cómo ha ido sucediéndose con el tiempo y con los pueblos hasta llegar a la actualidad. Aproximadamente a partir de la evangelización, de que el cristianismo empieza a evangelizar por Europa, hay un cambio importante. Pasamos de hablar de paganismo a hablar de los cultos propios de cada religión en la lengua nativa. Y es ahí donde desaparece o se difumina el término pagano y surgen otros términos. En este caso nos podemos referir al de witchcraft, un término que coge, es una palabra compuesta que coge del anglosajón y del antiguo germánico y se construye a través de Wicke Kraefte, esto es, la práctica o el oficio de la Wicca. ¿Pero qué era la Wicca? Efectivamente, si nos vamos a los términos más antiguos, nos va a relacionar con lo mágico, también con lo religioso, porque magia y religión siempre han ido unidas, pero además nos va a llevar hacia otros, que son los nuevos, los que el cristianismo entiende que deben identificar al término Witchcraft, brujería, que son, como digo, pues la magia negra, la hechicería, el brujo malvado, escondido y que realiza hechizos, o la bruja malvada que realiza hechizos, que sacrifica niños, y todo este tipo de estereotipos y de clichés que evidentemente no dejan de ser literatura fantástica que jamás ha tenido nada que ver con la auténtica brujería, con la Wicca. De hecho, tenemos unos referentes que son muy importantes y quizá hemos pasado mucho por alto, y que explican los orígenes, cómo ha ido pasando las raíces, cómo ha ido pasando la brujería, al menos hasta el siglo X, siglo XI, cómo esa brujería se ha ido transformando al cabo del tiempo en unas tradiciones, unas prácticas deleznables para el cristianismo, pero que el cristianismo apuntaba cómo eran, de qué se trataba. ¿Qué ocurría con esto? Pues que esas prácticas no habían desaparecido, por una parte, y por la otra, que había unos guiones donde se explicaban qué tipo de prácticas eran y cómo se realizaban. En el caso concreto tenemos los breviarios, que son una especie de protocatecismos en el que la Iglesia orientaba a los evangelizadores de la forma que tenían que tratar al pagano, a los pueblos paganos, y de qué costumbres y prácticas había que erradicar. Esas prácticas va a resultar que desde el siglo IV con San Agustín, pasando por San Martín de Dumio, Martín Dumiense, en el siglo V, VI, y el que vamos a tratar ahora, que es la Dicta Pirmini de Perminio, nos va a llevar incluso hasta el siglo IX-X, ya con el abad del Frico de Einsam, nos van a llevar a una serie de prácticas que se mantienen comunes porque están generalizadas, y que prácticamente se mueven por toda la geografía europea. Estas prácticas se pueden resumir en el culto a los dioses, que ellos identifican con los diablos, y sobre todo con el sacrificio a los dioses, o sea, sacrificio a los diablos, como lo entendía la Iglesia, pero que demuestran que el culto divino, el culto politeísta ancestral precristiano, se estuvo manteniendo desde el siglo IV hasta el siglo X sin apenas cambios.
Otro de los planteamientos que tratan en estos documentos, en estos breviarios, en este caso nos referimos al del, como digo, al de Pirmenio, o Pirminio, obispo de Castellum Meltis, que nació aquí, se supone, en la península ibérica, pero que pronto se trasladó a Centro Europa, sobre todo por el avance musulmán del siglo VIII, a partir del 711. Pirmenio basa mucho de su trabajo en San Martín de Dumio, Martín Dumiense, en su De Correctione Rusticorum, para elaborar su breviario. Pero sin lugar a dudas sigue manteniendo esas mismas prácticas puestas 100 años después, 200 años después, en otras gentes, en otros lugares y en otras, se supone que culturas, pero con esos mismos planteamientos. Como hemos dicho, el primero es el politeísmo, es la devoción hacia los dioses. Eso existía desde el siglo IV, evidentemente, pero en el siglo IX seguía existiendo. En el caso de Pirmenio o Pirminio, pues tenemos que existe esta adoración a los dioses, tenemos la adoración a la naturaleza, tenemos el culto a los antepasados, a los ancestros, el culto a los muertos, a través del culto a las piedras, que no eran piedras que viéramos pasar por ahí, cualquier peñón que nos pareciera bonito, grandioso, enigmático, sino principalmente al culto megalítico, a los dólmenes, a los menires, a los cronlechs, donde los paganos, aún en esas épocas tan tardías, seguían reuniéndose para hacer sus cultos, su adoración y su rito. Tenemos, por supuesto, un festiario, un calendario de fiestas, que también están implicadas en este tipo de culto precristiano, luego demoníaco y luego a día de hoy, afortunadamente, otra vez pagano, precristiano, en el que se han recogido todas esas tradiciones y hemos conseguido poder revitalizar este culto, partiendo de lo poco que desde la marginalidad hemos podido ir practicando a la sombra de una sociedad que hasta en España, hasta 1980, nos tenía prohibido poder manifestarnos libremente, manifestar nuestras creencias religiosas. Entonces estamos hablando de unas prácticas ancestrales que no han dejado de existir, que, como nos comentan los propios breviarios de los autores cristianos, estaban generalizadas y se repartían por toda Europa, que mantenían esas mismas prácticas, que no dejaron de practicarse, ya fuera como tradición o como herejía, y que continuaron hasta la época actual, en la que en Inglaterra, a partir de los años 50, cuando se deroga el último acta contra la brujería, y en España en 1980, cuando se crea la nueva ley de libertad religiosa, es posible que estos planteamientos, que estos cultos, que estas religiones salgan, se visibilicen, no que aparezcan. Por eso decimos que es nuevo, pero que es una manera engañosa de hablar del término, porque realmente no son cultos nuevos, sino que nuevamente se visibilizan y pasan a poder practicarse en público. Este paso es importante porque nos demuestra que nuestras tradiciones son tradiciones que tienen una antigüedad milenaria, que nunca se han perdido y que, de hecho, cuando repasemos los calendarios que otros hermanos nos harán y ciertas prácticas, comprenderemos que no solo no se han perdido, sino que están muy presentes a día de hoy en nuestras costumbres, en nuestro folclore, y por supuesto también lo sabemos viniendo de la marginalidad en aquellos paganos y paganas que antes de la libertad religiosa propiamente dicha teníamos que hacer nuestras prácticas escondidos, marginados. Espero que con las explicaciones de nuestros hermanos podamos llegar a un mejor entendimiento de lo que es la Wicca y de lo que es la Wicca celtíbera como una tradición religiosa pura, viva, que no ha muerto y que simplemente hemos tenido la fortuna de poder visibilizarla en estos tiempos. Y bueno, sin nada más que deciros, porque no quiero quitar el protagonismo que debemos a nuestros hermanos y hermanas que se han esforzado en realizar estos trabajos, estos vídeos, pues espero que sean de utilidad y que de alguna manera podáis conocernos un poco mejor. Muchas gracias.